Creed en sus profetas. Jueves 25 de abril 2024, Ezequiel 31. Alegoría del cedro y de los cipreses. Aconteció en el primer día del mes tercero del año 11 que vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a su multitud: ¿A quién te has comparado en tu grandeza? He aquí que consideraré al cedro del Líbano, de ramas hermosas, que ensombrecía el bosque. Era de gran altura y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, lo enalteció el abismo que dirigió sus ríos alrededor de su vergel y envió sus canales a todos los árboles del campo. Por tanto superó en altura a todos los árboles del campo y sus ramas se multiplicaron. A causa de la abundancia de agua se extendió el ramaje que había echado. En sus ramas hacían su nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todos los animales del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Se hizo hermoso por su grandeza y por la extensión de su follaje, pues su raíz estaba junto a muchas aguas. En el jardín de Dios los demás cedros no lo igualaban, los cipreses no se le podían comparar en ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a las suyas. Ningún árbol en el jardín de Dios era igual a él en hermosura. Lo hice hermoso por la abundancia de su follaje, y todos los árboles en Edén, el jardín de Dios, le tuvieron envidia. Por tanto así ha dicho el Señor Dios: por cuanto se elevó en estatura y levantó su copa hasta las nubes, y su corazón se enalteció con su altura, por eso lo he entregado en mano de la más poderosa de las naciones, que ciertamente hará con él conforme a su impiedad. Yo lo he desechado, y los extranjeros, los más crueles de los pueblos, lo cortan y lo abandonan. Sobre los montes y en todos los valles cae su follaje, y sus ramas son rotas en todas las quebradas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se van de su sombra, lo abandonan. Sobre su tronco caído habitan todas las aves del cielo, y sobre sus ramas están todos los animales del campo. Así sucede para que ninguno de los árboles que crecen junto a las aguas se exalte por su altura, ni levante su copa hasta las nubes, y para que ninguno de los árboles que beben aguas confíe en la altura de sus ramas, porque todos son entregados a la muerte, en la parte más baja de la tierra, en medio de los hijos de los hombres que descienden a la fosa. Así ha dicho el Señor Dios: el día en que Él descienda al Seol haré que haya duelo y lo cubriré con el océano. Detendré sus ríos y las muchas aguas serán detenidas. Por Él cubriré de tinieblas el Líbano, por Él todos los árboles del campo se desmayarán. Por el estruendo de su caída haré temblar las naciones, cuando lo haga descender al Seol, junto con los que desciendan a la fosa. Todos los árboles del Edén, los escogidos del Líbano, todos los que beben agua se consolarán a sí mismos en la parte más baja de la tierra. Ellos también descenderán con él al Seol, junto con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que habitaban a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién pues te has comparado así en gloria y en grandeza en medio de los árboles del Edén? Junto con los árboles del Edén serás derribado a la parte más baja de la tierra. Yacerás en medio de los incircuncisos, junto con los muertos a espada. Eso es el faraón y toda su multitud, dice el Señor Dios. El deseado de todas las gentes. Capítulo 26. En Capernaum. La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso.
Las defensas de su alma quedan derribadas, no tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismos de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado en Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. El Señor dice: ¿será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice Jehová: cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Mientras que la congregación que se hallaba en la sinagoga permanecía muda de asombro, Jesús se retiró a la casa de Pedro para descansar un poco, pero allí también había caído una sombra. La suegra de Pedro estaba enferma de una grande fiebre. Jesús reprendió la dolencia, y la enferma se levantó y atendió las necesidades del Maestro y sus discípulos. Las noticias de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado, pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. De las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en sus camas, venían apoyándose en bastones y sostenidos por amigos, y se acercaban tambaleantes y débiles a la presencia del Salvador.